Oye, ¿qué me puedes decir acerca sobre lo que está pasando en el mundo ahora? Eh, sobre lo que está pasando ahora. Bueno, digamos que lo más importante que está afectando es la pandemia, que por fin yo creo que estamos viendo un poco la luz. Es un poco preocupante que la situación, por ejemplo, en China ahora mismo sí está otra vez un poco grave, pero yo siento que, por ejemplo, en Colombia ya casi no tenemos restricciones, no han vuelto a subir los casos y eso es una realidad que se está compartiendo en muchos países. Entonces creo que por fin vemos la luz en ese lado, tanto que nos ha afectado la pandemia pues por todos lados. Y yo creo que ahora, más que la pandemia, la preocupación global sí es la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya todos hablando sobre si es una tercera guerra mundial, sobre qué va a ocurrir. Entonces, bueno, el mundo sigue un poco loco y los conflictos de los países siempre van a seguir movidos por la economía y van a poner la violencia en primer lugar. Entonces, esperemos que pronto pueda cambiar esa situación. Ok, ahora sí, sobre la familia. ¿Te gustaría compartir algo más sobre tus hermanos, tus padres, a qué se dedican? Yo soy bien chismosa y a mí me encantaría saber por qué se fueron tus padres a España, por qué si eran colombianos, vivieron en Chile y en España, pero a lo mejor tú no quieres compartir eso. Tú No, platícanos sobre sí. tu familia, lo que tú quieras. A lo mejor me quieres platicar, no, es que mi esposo y tú de lo que quieres hablar es de tu esposo. Venga. Sí. No, los profesores de español somos muy chismosos en general. Yo me sé la vida de todos mis alumnos porque es necesario tirar también de temas personales, entonces ya uno está acostumbrado. De mi familia, bueno, lo que pasa es que mi familia es muy mezclada. Yo, o sea, por parte de mi papá, mi abuela paterna es española y toda su familia es española, de Málaga, pero mi abuelo paterno es chileno y toda la familia por ese lado es chilena. Lo que ocurre es que ellos se casaron y tuvieron a sus hijos en Colombia. Entonces mi papá y sus hermanos nacieron en Colombia y se criaron en Colombia, pero él realmente no tiene sangre colombiana, porque él viene de Chile y de España, ¿sí? Aunque creció acá. Mi madre sí es de familia colombiana por completo. Entonces, de ahí viene la mezcla por culpa de mi padre, digamos. Y bueno, y del apellido alemán viene de Chile, porque en Chile hay una colonia alemana muy, muy grande. Yo cuando fui a Chile ahora descubrí que no era la única con apellido alemán, sino que hay muchísimas personas con apellidos alemanes, ingleses, franceses, y es increíble como cuánta inmigración europea hubo allá. Mm, y bueno, mis padres vivían acá en Colombia y aquí tuvieron a mis dos hermanos mayores, pero decidieron mudarse de país, como buscar otras oportunidades y en ese momento dijeron, bueno, que tenemos opción de Chile o España, porque eran las dos nacionalidades de mi papá, y decidieron irse a Chile, que estaba un poco más cerca en ese momento. Pero en Chile no se terminaron de adaptar tanto, vivieron unos 5 años y yo nací allá, pero decidieron entonces irse para España y bueno, en España duramos 15 años y hasta la crisis que hubo en el 2008 hasta el 2010 fue como que ya no veían otra opción tampoco laboral, porque ahí sí, esa crisis en España fue bastante fuerte. Sí, muchos Si no, suicidios y todo. Ujú. si no había casi, o sea, oportunidad de trabajar, no, si te echaban de tu trabajo ya no había posibilidad de enganchar en nada más. Entonces, bueno, los niveles de desempleo eran muy altos. Entonces mis papás decidieron devolverse a Colombia porque todo el mundo decía, no, Ujú. Colombia está mejorando, es mucho más segura, ta, ta, ta. Pero aquí tampoco se terminaron como de amañar de nuevo, a pesar de que este es su país. Y bueno, y a los también 5 años duraron aquí y sí se devolvieron. Pero pues en ese tiempo yo aquí terminé el colegio, entré a la universidad y por eso yo, digamos, decidí quedarme para terminar acá mi carrera profesional. Y mis hermanos vivían aquí y también se devolvieron para allá. Y pues actualmente viven todos en Málaga. Yo intento viajar seguido, pero bueno, sí,
como se pueda, los veo más o menos, pero sí, más o menos una vez al año por lo menos intento ir. Okey, muchas gracias por compartir. Y por último, ¿te gustaría describirme cómo veías tú el mundo antes de la pandemia y cómo lo ves ahora? La pandemia es algo muy malo, pero ¿te trajo a ti algo bueno? ¿Te dejó algo bueno o te dejó pura muerte y así, no? ¿Cómo te tocó a ti? ¿Cómo era el mundo antes de la pandemia y cómo es ahora y qué puedes rescatar de eso? Para mí cambió muchísimo, pero yo rescato más cosas buenas que malas. A mí creo que me hizo un cambio bueno. Yo antes de la pandemia trabajaba mucho todo el tiempo fuera de casa. Entonces iba a un lugar, luego me iba a dar otra clase o no sé, y no estaba nunca en mi casa y vivía sola también en ese momento. Mm, y cuando llegó la pandemia fue como, en ese momento, como a mi novio, como, bueno, me voy a quedar solita, ¿quieres venir a pasar la cuarentena conmigo? Entonces, por un lado, esa parte fue buena, porque nos dio la oportunidad de convivir juntos y ver que pues eso funcionaba hasta que hasta Ajá. que nos casamos y todo. Entonces, en el lado, digamos, como de mi relación amorosa, fue un impulso bueno. Y en el lado profesional, ver que me quedé como en stand-by y moverme un poco, decir como, oye, voy a crear mi propia página web y empezar a dar las clases de español virtual y no sé qué. Eso también me dio como un impulso. Eso no hubiera pasado si no hubiera sido a lo mejor por la pandemia, ¿no? De ¿Dónde también como trabajabas antes? ¿En una escuela? yo trabajaba, bueno, y trabajo de hecho todavía en la Universidad Nacional de Colombia, pero como asesora de convenios. Es algo administrativo que no es con lo que yo quería, digamos, desempeñarme. Em, y yo daba clases, pero de tutoría escolar, como de apoyo escolar a niños. Entonces, esas eran presenciales. Entonces, cuando terminó la pandemia, yo estaba todavía en la indecisión de voy a estudiar, no sé si estudiar la maestría para enseñanza de español o si me voy más bien por lingüística pura, porque yo estudié lingüística y como seguir más bien un lado más académico. Pero como que me había cansado un poquito cuando terminé mi carrera y no quería tanto académico de tanta investigación y docente universitario. Entonces, en el momento de la pandemia fue el momento para reflexionar sobre eso, como qué quiero hacer. Ujú. Y también fue en ese momento yo hacía un voluntariado de un club de español en la universidad que también me dio la oportunidad de tener la experiencia y decidir a ver si es lo que me gusta, ¿no? Entonces, no, yo tomé la decisión de una de irme de independiente. Sí me había presentado a veces en academias, pero pagan muy poquito y no quería tampoco, digamos, infravalorarme, porque si dando clases para niños de colegio me pagaban mucho más que eso, no iba a dar tampoco ahora conocimientos que eran mucho más profesionales. Claro. Mm, entonces, en muchos ámbitos me cambió en el sentido de que cambié mi manera de trabajar y de que ahora es todo también aquí virtual y a mí me funciona mucho trabajar en la casa. Yo soy feliz trabajando en la casa, haciendo mis pausas, organizando mi tiempo, porque yo soy muy organizada para mis cosas, entonces saber que yo soy la misma que puede organizar todo, también como que me satisface. Tú tienes el control Exacto, sí. No y tengo que no tienes un responderle al jefe. jefe. Excelente. Okey, pues esta fue la última pregunta. ¿Te gustaría agregar algo más? No, fue muy agradable la entrevista. eh, Nada, que quien quiera